soy Unuen Raya. Y yo, Sandra Salazar. Y juntas somos tu dúo favorito. Les damos la bienvenida a este bonito episodio en donde platicaremos sobre emprendimientos que hemos tenido cada una de manera independiente y también emprendimientos que hemos tenido en conjunto antes de llegar a tu dúo favorito. Sí, en el episodio anterior estábamos platicando algunos muy rápido porque hablamos sobre proyectos que no terminamos, entonces de ahí nos pasamos a este bonito tema que es el emprendimiento. Y que también tenemos emprendimientos que no terminamos. Sí, como que de ahí salió el tema. De hecho, casi todos creo que no lo sé, o sea, no prosperaron, pero se los vamos a platicar más profundamente. Pero para iniciar como nuestros emprendimientos individuales, ¿tú qué emprendimientos has tenido? Cuando me platicaste sobre el tema del que íbamos a hablar, me llamó mucho la atención porque recordé los emprendimientos que he tenido a lo largo de mi vida. Uno de ellos, me acuerdo que fue vender relojes. Yo tenía alrededor de 8 o 9 años aproximadamente. ¿Cómo pasó esta historia? Me acuerdo que en algún momento mi papá compró algunos... A ver, primero, ¿se dice relojes o relojes? Relojes, ¿no? Bueno, mi papá en algún momento compró algunos relojes y ya los llevó a la casa y dijo, pues los voy a vender y demás, como con conocidos y vecinos, amigos, familiares, gente cercana. Y me acuerdo que yo en algún momento le dije, oye, yo te ayudo a venderlos. Y evidentemente siempre he mencionado que en mi casa a mí nunca me dejaron trabajar de pequeña porque mis papás tenían miedo de que me gustara el dinero. ¿Y sí te gustó de todas formas? Siempre me gustó. O sea, desde pequeñita te gustaba. Desde el episodio pasado tú me dijiste. Siempre... Sí, te gusta el dinero, porque además yo a mis 8 años, aquí pues, ni por aquí me pasaba a hacer algún tipo de negocio. Pero yo no, ese dinero no era para mí. O sea, yo le dije yo les decía a mis papás que yo quería ayudarles a vender a mi papá y él decía, no, tú a tu escuela no te preocupes, nosotros lo vendemos. Y entonces yo un día así creo que le rogué de por favor déjame llevarme 2 y yo a la escuela y yo se los vendo a mis maestras en la primaria o veo cómo los puedo vender y así. Y como que confiaron en mí y me dijeron que sí. Me acuerdo que eran relojes de mujer. Era un reloj de mujer el que vendí. Bueno, yo creo que vendí varios porque soy muy buena para las ventas desde chiquita. La verdad es que ahorita no me acuerdo cuántos vendí, pero yo creo que sí vendí más de 5 en la primaria. Sí, súper. Me acuerdo mucho de esa historia porque uno de ellos no me lo pagaron. Pero la historia es triste porque no me lo pagaron porque la maestra falleció. No, o sea, como que te dijo, te pago el lunes. Sí, en la quincena. O sea, aquí me lo quedo y en la quincena, te lo pago. Y no llegó a la quincena la maestra. No llegó a la quincena, sí. Falleció. Triste. Pero bueno, fue como el primer emprendimiento, no 100% mío, pero fue uno de los tantos que he tenido. Muy bien. ¿Tú? Yo por el contrario. Porque siempre hemos dicho que somos todos los opuestos. ¿Quién es el yin y quién es el yang? No sé qué es el yin y yang, pero yo siempre soy la luz. Bueno, yo por el contrario no se me dan las ventas. O sea, bueno, sí siento que puedo ser alguien persuasiva cuando platico de ciertos temas que conozco, pero específicamente vender un producto no me siento tan, o sea, como que tan capaz de hacerlo correctamente. Y la primera vez que se me ocurrió vender algo fue porque, o sea, como que yo conocía o comprábamos como en la plaza, ¿no? O en alguna tienda, una gorra, la ropa, lo que yo necesitara, ¿no? Y entonces para mí fue como un abrir así, como ver la luz. Un día fui al tianguis y entonces como que vi de estas como pacas, como los puestos donde tienen todo revuelto y entonces vendían gorras. No, o sea, ahí vendían gorras. Y entonces como que yo pregunté, no, pues ¿cuánto cuestan? Y entonces yo comparé porque, no sé, me acababan de comprar una gorra 2 semanas antes y había costado tanto dinero y entonces yo preguntando en el tianguis costaba, no sé, por decirte algo, 50 pesos. Entonces yo para mí fue, ¿qué? ¿Cómo que cuestan 50 pesos? Está baratísima. Y entonces yo fue la primera vez que dije, puedo hacer negocio con esto. Creo que iba como en la secundaria.
Entonces dije, voy a comprar gorras y las voy a vender, pero también porque erróneamente creí que eran originales. O sea, como que yo dije, no manches, pues sí, o sea, cuestan, haz de cuenta, si en la tienda cuestan 200, aquí cuestan 50 y yo las puedo vender en 100 y y me las van a comprar rapidísimo porque las estoy vendiendo más baratas que en la tienda, pero a la vez yo ya les estoy ganando. Sí. O sea, ese era mi negocio completo, ¿no? Entonces compré algunas gorras, o sea, X5, porque pues yo era con mi dinero, entonces como lo que me alcanzó, compré 5 gorras y pues luego las vendí, pero conforme fui ofreciéndolas me di cuenta, uno, que no eran o sea, no era original, entonces pues ya era como, ¿por qué me venderías una gorra? Pues sí, claro, cuestan 50 pesos, ¿no? Quien me las quería comprar. Y yo ya ahí entendí que primero no eran originales. Y luego, pues no se vendían. Entonces, o sea, lo último ya, o sea, fracasó mi negocio, pero lo único que pude recuperar fue mi dinero. O sea, como que ya te la vendo en 50 pesos. O sea, en lo que a mí me había costado. Me costó mucho tiempo sacarlas todas, pero por lo menos recuperé lo que me habían costado. O sea, ya me olvidé de venderlas a 100 y ganar y todo, pero por lo menos fue, no, pues es lo que me costó 50 pesos y ya sí me las compraron, pero bueno. A lo mismo. Sí, qué bueno que recuperaste. Yo no sé si de este lado los relojes se recuperó la ganancia o bueno, más bien se recuperó la inversión. Ajá. Y después se obtuvo una ganancia. ¿Dentro de tu escuela había gente que emprendía? O sea, más allá de los adultos que vendían en la cooperativa o afuera de tu escuela, o sea, adultos, no, perdón. Niños. Ajá. No, no me tocó, o sea, como que no me tocó de que fulanito vende cosas, o sea, ya creo que hasta la prepa me tocaron los que vendían dulces, o sea, chicharrones, dulces y así, pero en la primaria y en la secundaria, mágicos. No. Brownies mágicos. No, fíjate que no a mí tampoco me tocaron de esos. No, brownies, no, o sea, como que chicharrones o papas y dulces. Okay. Como que era la niña o el niño de las papitas, pero hasta la prepa, pero en la primaria y secundaria no. Sobre todo en mi secundaria era como imposible porque era súper muy estricta. Sí, o sea, te regañaban por todo. Yo tenía como 60 reportes, así, una hoja de ida y vuelta de puros reportes, entonces ahí no, como que no se podía, y en la primaria pues no sé, como que no se dio hasta la prepa. ¿En la tuya sí? ¿Había niñitos que vendían? No, o sea, creo que igual como tú de los dulces, no me acuerdo específicamente si dentro de mi salón había alguien que vendía dulces, pero creo que es lo más común en una escuela. ¿No? Uh-huh. Pero creo que se les gana súper bien a los dulces. Pues sí, porque tan solo los chicharroncitos que llevan, uh-huh. O sea, como que ellos los compran en mayoreo, ¿no? Sí, chicharroncitos los vendían dentro de tu salón. O sea, ¿llevaba sus bolsitas? Sí, o sea, como que son bolsitas que te venden cerradas, ajá. Pero, o sea, como que... Sí, de que las arman. De que las arman, ajá, les meten así, les ponen como calorcito, ajá. ¿No? Y entonces ahí pero llevaba su salsa Valentina, su bolsón y su salsa Valentina. Órale. Entonces ya te la vendía, te la abría y ahí te echaba tu salsa. Es que en la escuela yo fui la morra que vendía café dentro de la escuela. ¿Tú vendías café? Sí. ¿Pero cómo vendías café? En la universidad. Compré en ese entonces, eso ahí ya te conocía, compré un termo. No era un termo, era una jarra, ajá. De esas que tienen como que se calientan, se conectan. No sé, creo que hasta es un poco inseguro porque era una jarra de plástico que tenía ya justo arreglado para que tuviera un calentador y a su vez lo conectabas a la luz. Ajá. Pero yo me acuerdo que en algún momento la quitaba de la luz y la jarra estaba medio aguada. O sea, como que se derretía. Ajá, sí, y entonces, bueno, no se derretía, pero sí se empezaba a hacer como muy suave. Bueno, el punto es que yo vendía café en la calle. En la universidad yo necesitaba tener dinero. Eso sí te conocí, sí. O sea, eso sí me acuerdo que vendías café en la calle, pero no en la universidad, o sea, no sabía que en la escuela. Pero para que allá en casita conozcan el contexto completo, yo vendía café en la calle, yo fui hasta este lugar de la delegación y fui a buscar un permiso para poder vender en la calle, no me lo dieron, pero conocí gente muy amable, a la señora Eloísa, saludos a la señora Eloísa, que al final ella me vio y como que me direccionó con la persona que daba permisos
pero fue un permiso más ya de palabra, porque creo que en ese entonces ya no estaban dando permisos escritos. Ya después les contaré de esa historia o más adelante. Bueno, el punto es que yo vendía café afuera de una guardería del IMSS. Entonces yo salía con mi termo, me invertí en un termo de esos como de americano, de fútbol americano, donde ponen el Gatorade y así, que en Ciudad de México, si son de Ciudad de México, es el termo más común en el que te venden café. Sí, porque ahí tienen agua caliente. Claro. Los primeros días, evidentemente, me decían mis clientas, que no eran en ese entonces mis clientas, pero que recién me compraban, oye, el café estaba bien frío, y yo así. O sea, lo tienes que sacar hirviendo, ¿no? Sí. Para que se mantenga, yo creo. Sí, pero entonces yo me levantaba, si no mal recuerdo, como a las 5:30 de la mañana, yo ponía la olla, hacía todo lo que da del café, y pues ahí estaba calentándose, pero a veces como que lo dejaba poquito tiempo porque yo soy bien ansiosa y ya quería salir. Bueno, entonces yo vendía café, entonces yo puse un letrero en donde decía que había cafés que se llamaban capuchino, americano y como de otro tipo de sabores. Entonces yo me salía a vender café a las 7 de la mañana y si bien me iba, a las 9 de la mañana ya terminaba de vender todos los cafés y sacaba por esas 2 horas y media, cuando me iba súper bien, 250 o 300 pesos. A mí me parecía increíble. Pues está súper, porque además es bien poquito tiempo. O sea, sí es como que la friega de levantarte temprano, cargar y eso, pero, o sea, es poquito tiempo al final de cuentas, ¿no? Mientras sí acabas todos los cafés que llevabas. Entonces, para concluir la historia, ¿por qué dejé de vender cafés en ese lugar específicamente? Es que a unos cuantos metros estaba un puesto de periódico, pero esa señora también vendía café, pero la señora abría su puesto de periódicos alrededor de las 9 o 9:30 de la mañana y hasta esa hora empezaba a vender café. Y la señora, muy mala onda, me echó a los de la delegación, porque entonces a mí me direccionaron con el líder de quien da los permisos en general. Sin embargo, cada zona tiene un coordinador y me echó como a ese coordinador y de la nada llegó y me dijo, ya no te puedes poner aquí. Pero yo vi que venía de hablar con ella y le dije, ¿pero por qué? No, ya no puedes, sí, quita tus cosas de una vez porque es en buena onda. Normalmente lo que hacemos es llevarnos todo, pero quítalas ya. Yo la neta es que no tuve control emocional y me puse a llorar y yo sí le dije, fue ella la que te dijo, y no se vale porque yo no estoy haciendo nada malo, yo cuando me quito, la señora apenas está llegando a su negocio. Sí, o sea, fue mala onda. Sí, y ya. Entonces todo eso pasó mientras una señora me estaba comprando y la señora justo me había dicho, oye, ¿me prestas un café y te lo pago mañana? Y yo le dije, sí, porque era una señora que me compraba todos los días. No, pues me vio. Y ya no me pagó mi café que me debía. Pero bueno, entonces como me quitaron, yo todavía tenía vasos, tenía... de ahí surgió tu negocio de la universidad. De la universidad, que ahí tuve que invertir en una jarrita. Entonces, como yo iba en la tarde, pues obviamente yo entraba a las 4 de la tarde y salía a las 10 de la noche. A partir de las 7 llegaba el del café. Entonces yo ya tenía identificado como a compañeritos que compraban café y les decía, oye, ¿quieres un café? Oye, ¿quieres un café? Sí. Y me decían, sí, ¿cuánto? Creo que el más chico lo daba en 10 pesos y el vaso grande en 15. Ah, no, que sí. Ahí yo saqué como 150. Nunca se me hubiera ocurrido que o sea, como el bote de Gator que tenías en el negocio, sí, he visto muchos puestitos así, pero nunca se me hubiera ocurrido que con una jarra eléctrica, o sea, vender o sea, como que, pues estar vendiendo en el salón, porque si es rentable, pues te llevas tu jarrita y te llevas aguas. Creo que me llevaba como 4 litros. 4 aguas de 1.5 litros. Te llevas todas tu Nescafé, marcas, patrocínanos, tus café y tal, azúcar, y ya, o sea, pero creo que no es legal, o sea, al final no es legal. No. Pero pues igual, como los que venden chicharrón, o sea, nunca se me hubiera ocurrido que en lugar de chicharrones y dulces, alguien vendía café en un salón. Sí, entonces ya vendía café y me acuerdo que mis amigas, en ese entonces Dani y Minifer, me ayudaban así, decían, ¿quieres que yo le eche? Entonces yo le decía, sí, échale 2 de azúcar o así, tú meneale. Ay, sí, ya tápalo. Entonces nos íbamos al salón de al lado
Y es por eso que yo fui la morra que vendía café. Creo que esa situación me duró muy poquito porque llegó un momento en donde ya era muy pesado, porque creo que en ese entonces iba a hacer mi servicio en las mañanas, entonces era como mucho peso de estar cargando todo el día. De estarte llevando las aguas y todo. Órale, qué interesante. Qué interesante tu negocio de café en la escuela. Sí, pero bueno, ahí les damos un tip para esos adolescentes, que jóvenes, pueden vender personas que están estudiando en la universidad, pueden vender café. Solo cuidado. Creo que esos conectores, a mí me dan mucho miedo esos conectores. Pero es que hay unas más nuevas, o sea, a lo mejor te tocó a una versión porque... Es que la compré en el tianguis. Sí, porque en el súper hay unas que son como teteras. Cuestan igual. No sé, y entonces nada más la conectas, pero están súper bien, tienen una base muy estable y la jarrita no es de plástico, es como de metal, entonces ni te quemas ni nada, o sea, no se calienta por fuera. De hecho, ahorita que me estabas platicando, yo me imaginaba y dije, uy, qué buena idea. No, o sea, digo, ya con esta jarrita más en forma y pues ya yo creo que son como de 2 litros, ¿no? Sí. Entonces, si te salen tus... Bueno, eso es de poquito en poquito, pero como dices, te ganas tus 100 pesos, tus 150 al día. Ahí es que también me llevaba mi leche Carnation. Ajá. Entonces también era 1 litro lo que me llevaba. No, sí, ibas bien cargado. Ajá. Bueno, ese ha sido otro emprendimiento mío. ¿Otro que hayas tenido Yo, tú? o sea, como que te digo, no es como que yo me encante vender ni que yo diga, ay, que ahora ando necesitando, iniciar un emprendimiento, vender algo. Entonces, si alguien se quiere asociar, estoy abierta a opciones, pero justo yo no, como que de iniciativa mía para vender algo, pues no. Sin embargo, una amiga que ya platiqué de ella, como que es mi primera amiga, así como mejor amiga de la secundaria, cuya amistad conservo todavía, aunque un poquito de lejos, que es la que ya no vive aquí en Ciudad de México, pero ella sí era más como de ocurrírsele de que ahora voy a vender esto, ahora hay que hacer esto y todo. Y me acuerdo que pues yo, como éramos chicles, alguna vez se le ocurrió vender ropa. Estuve con ella en 2 emprendimientos. Uno que muy rápido vendía como bisutería y entonces como que sí llegamos a ir a un bazar y pues yo ahí estaba nomás de compañía vendiendo bisutería, pero el otro que es como un poco más chistosa la historia, porque o sea, no, de verdad que a mí no me ha funcionado mucho los emprendimientos. Empezó a vender ropa. Y entonces un día nos pusimos en un tianguis local. No creo que vendimos como una blusa a 50 pesos, porque además era así como de, ¿cómo se dice? Como de doble uso, segunda mano. Y 50 pesos está caro, ¿eh? Pues entonces ya creo que por eso no sé. Ahorita, en la actualidad, no sé si 50 pesos podría ser caro o barato en un tianguis. A mí se me hace muy barato y se me hacía barato también en ese momento. En ese momento era caro. Pues 50 pesos. Solo vendimos esa. Y creo que te cobraban el lugar. O sea, como que te cobran un espacio de como 50 pesos. Entonces, igual tablas. O sea, o 60 o algo así. Sí, entonces 0, ¿no? Ajá. Y ya, ese uno. Pero de ese mismo negocio, no me acuerdo cómo consiguió un espacio, o creo que era como que compartimos con otro puesto que ya estaba establecido en el Tianguis de la Lagunilla, que ahí sí es muy bien porque, o sea, ahí hay mucha gente, o sea, era una gran oportunidad. Entonces ahí colocó sus cosas y yo igual de compañía, pero ahí sí... O sea, los del negocio le dieron un espacio. Sí. Ay, aquí, mira, aquí en este cuadrito ponte. Sí, como que ellos sí sabían hacer negocios, ya tenían su lugar de mucho tiempo y ellos sí sacaban, pues sí, pues era rentable para ellos. Y buena onda, bueno, te dejamos un cachito y aquí acomoda tus cosas. Y ese no me acuerdo si seguía como la ropa o era la parte de la bisutería. Entonces ponte en se me hace que la bisutería porque es más pequeñito el poder colocarlos y aquí puedes vender y todo, y entonces ya fuimos y entonces yo también además me aburrí, o sea, como la hora pues ya me aburrí porque, o sea, solo tienes que esperar y pasa gente y no te compran y así, entonces ya es como de que ¿quieres una miche?
y ya fui por las miches, ¿no? Y luego, y pues hay que comer, y entonces fuimos allá al lago que venden comida, o sea, rica, pero, o sea, ahí no es como que te compras una quesadilla, o sea, sí ahí Es vende como más gourmet, ¿no? Ajá. Que la hamburguesa ya es más cara, ¿no? Entonces ahí salimos perdiendo porque, pues no Ni sé, nos son vendieron 2 micheladas, una hamburguesa de 150 pesos. para cada una. Sí, o sea, cada Ajá. quien lo suyo y no vendimos, o sea, creo que vendió una cosa igual. Entonces, o sea, ahí sí salió pérdida total. Menos en rojo. En rojo. Menos 400 no, pesos sí, o sí así, fue, ¿no? sí Sí. fue bastante. Entonces, pues de esa es la que me acuerdo también fallida. Y ya, o sea, hasta antes de conocerte o Ajá. antes de nuestros emprendimientos en conjunto, son esos los que he vivido. Yo voy a resumir bastantes antes, porque también he tenido muchos. Igual cuando iba en la secundaria, como en donde yo vivía, esa calle daba hacia, o sea, como que, a ver, yo vivía en una calle que en la esquina estaba la secundaria, entonces por la calle en donde yo vivía pasaban muchos de la secundaria. Y en algún momento puse mi puesto de jicaletas. Quien no conozca las jicaletas, es jícama partida en rodajas grandes y le pones un palo, o sea, como si fuera un palo de jícama, por eso se llaman jicaletas. Le pones un poquito de chamoy a la jícama, de todo, o sea, la cubres totalmente de chamoy o con limón y después le espolvoreas un polvo que es Miguelito, puede ser Miguelito picante o Miguelito dulce. Entonces esas eran las jicaletas. Igual creo que lo que yo me acuerdo es que la pasaba increíble porque todos los días, a todas horas, comía jicaletas. Entonces, se comía en el puesto. Creo que me compraron, pero ni siquiera los de la escuela, creo que me compraron mis vecinas, así gente como, ay, mira, Marianita emprendiendo y así, y me compraron muy poquito. Y al final me comía las jicaletas y mi mamá me regañaba porque yo no invertía ni un peso, evidentemente. Sí. Otro emprendimiento que tuve, ya siendo más estando en una prepa, fue que conocí el centro de la Ciudad de México y así como tú con las gorras, yo con los audífonos. Entonces compré, creo que esa ocasión invertí, ahí sí fue de mi dinero, invertí como 500 pesos en audífonos. Cada audífono creo que me costaba como unos 70 pesos y yo los vendía como en 150. Entonces sí se me vendían y... ¿Sí te vendieron? Yo las vendía por Facebook, no me acuerdo en dónde entregaba. O sea, era como una neni en ese entonces. Ajá. De que en el metro tal y ya. No, porque en Ciudad de México no hay metro. Entonces, no sé en dónde, creo que en la plaza. ¿En Ciudad de México? Que diga, en el Estado de México. Y yo, caray. En el Estado de México no hay plaza, solo en Ciudad de México. ¿Qué Ayúdame. En el Estado de México no hay metro, sí hay plazas. En Ciudad de México hay metro, pero tú no estabas en Ciudad de México. En el Estado de México entregabas en las plazas. Sí, yo creo. Sí, gracias por salvarme. Y ya, pero creo que sí, los últimos me costaron mucho venderlos. Igual. Sí, ya no salían, porque como que la gente empezó a conocer... El centro. No, internet, como que se empezó a dar mucho que el Mercado Libre y demás los encontrabas al mismo precio, te los llevaban a tu casa. No era tanta la fiebre del e-commerce como lo fue en pandemia, pero ya lo empezaban a conocer. Ajá. Facebook Marketplace y así. Ajá. Y entonces ya era, o sea, ya no había tanta Sí, clientela. porque yo los vendía por una publicación. Había de mucha Facebook. oferta, ¿no? Sí. Y esos han sido como los emprendimientos que tenías que siempre me ha gustado trabajar. Sí. Yo creo que más que trabajar, como la satisfacción de tener mi propio dinero. Sí, o sea, como de decir, voy a invertir en esto y voy a obtener esto y entonces yo ya de aquí tengo más dinero, ¿no? Que ya investigué qué es el yin y el yang, porque vamos a pasar a los emprendimientos que tenemos en conjunto. Mira nada más. De forma sencilla, el yin significa o representa lo femenino, lo oscuro, lo frío, la noche, la luna y la intuición. Y el yang representa lo masculino, lo luminoso, lo activo, el día, el sol, la acción. Entonces, totalmente es... ¿Lo opuesto? O sea, tú y yo. Ah, sí. Tú eres muy de accionar y justo lo que decías, el día, el luz y demás. Sí, yo soy más como lo oscuro, la intuición. Sí.
y ya dice que nada existe sin su contrario y ambos se complementan. Por ejemplo, sin la oscuridad no podrías entender la luz, sin el descanso del yin no podrías tener la energía para actuar, que es el yang. Sin tristeza no apreciaríamos la alegría. O sea, totalmente es el yin y el yang. Sí, es como lo opuesto, pero se complementan, ¿no? Sí. Que ahorita yo me estaba sintiendo mal porque tú estabas diciendo que tus emprendimientos sí funcionaron y los míos no. Y los nuestros en conjunto, por lo menos los que han sido como en un tema de negocio, pues no nos ha ido muy bien. No. Entonces yo ya estoy pensando que yo soy la de la mala suerte. No. Bueno, no sé, en mi numerología pues salió que yo bien en la venta. O sea, si yo me dedico a temas de ventas, bien. Ajá. Pero yo creo que es algo que se tiene. Sí, Que lo se trae. tiene. Porque yo identifiqué que hace ratito mencionaste también el tema de que tú eres muy buena persuadiendo gente, pero en ciertas cosas. Entonces, como que cada quien tiene una fortaleza diferente. Sí, porque, o sea, es que yo no quise decir no sé vender como tal, porque, o sea, un producto, o sea, Sí. un producto o algo así se me dificulta, pero ves que también dicen vendes tu propia marca o vendes otras ideas o vendes algo, y en eso creo que sí soy buena, o sea, y no porque lo sepa vender, sino porque creo que tengo o sea, un contexto importante que me da el que convenza a la gente. Pero pues digo, eso no es como que, te lo compro y me den dinerito. Favoritos y favoritas allá en casita. Yo trabajé para Sandra 2 años sin sueldo, o sea, díganme, sin sueldo, sin ni un sueldo. Me pagaba con souvenirs, yo era totalmente feliz, ¿sí? Pero ahí está el claro ejemplo de que, Sí, no, de que sabes, yo te la vendí no sabes vender un esto producto. es para tu experiencia. Total. Y tal, pero era real, Sí, o sea, sí por fue eso te digo, real. no No doro vendes la humo píldora tampoco. ni vendo humo, sino que sí soy convincente, ¿no? Sí. Oye, ¿y favoritas así son ya nuestros seguidores? No sé, si quieren. ¿Cómo quieren llamarse? Como ustedes quieran también. Duolovers. Duolovers es que me cuesta más, siento. ¿Duolovers? Sí. ¿Qué les gusta más? ¿Favoritos, favoritas o duolovers? O favorites. Pongan en los comentarios, por favor. Sí, muy favorita. Favorites. Favorites. Y Emprendimientos juntos. juntas. Juntas. Juntes. Emprendimientos que hemos tenido juntas. Me acuerdo que uno de los tantos emprendimientos que hemos tenido fue una plataforma llamada Canasta Rosa. Sí, bueno, tuvimos 2 emprendimientos ahí, uno que se llamaba New Experience y otro que se llamaba A lo que Vera. A lo que velas. Ajá. Y porque Canasta Rosa era una plataforma porque ya no existe, pero te ayudaba porque era el intermediario entre el vendedor y el cliente. Uh-huh. Entonces a nosotros se nos hizo muy fácil porque nosotros lo publicábamos en su... Nosotras la publicamos. Nosotros, es que dicen nosotros porque es como si fuera una industria de New Experience y de toda la empresa, sí. Ajá, toda la empresa. Entonces nosotros, ya incluyendo a los contadores, administrativos, todo, vendedores. Bueno, entonces se nos hacía fácil porque nosotros lo subíamos, nosotras lo subíamos y lo compraban y directamente Canasta Rosa te asignaba un repartidor que venía por el producto. Sí, ya te cobraba, bueno, al cliente a quien compraba ya le incluía un costo adicional del envío y a ti te cobraba una comisión por vender tu producto, pero estaba muy cómodo. Sí, porque hasta seguro, ya que en esa página tú como vendedor no tenías el contacto o la dirección del cliente. Sí, justo, no te dabas como un código, ¿no? Por ejemplo, o sea, ellos te daban un código para que tú lo dijeras y eso era lo que vinculaba a tu producto, pero tú nunca tenías la dirección de tu cliente. Entonces estaba muy cómodo. El problema fue que no nos compraron mucho. No, ahí fueron dos momentos en los que iniciamos tanto Aloque como New Experience. Primero nació New Experience y fue en la pandemia. Sí. Ambas compartimos este gusto por los cócteles y dijimos, ¿por qué no hacemos una caja en donde tenga
todo lo que tú necesitas para hacer un cóctel y convivir con las personas en cuanto abras esa experiencia. Por eso decía nueva experiencia, ¿no? Sí, entonces en la caja incluíamos lo necesario para una experiencia que, o sea, fuera suficiente para 2 personas, para 2 cócteles. Entonces teníamos la caja de ron, o sea, la experiencia de ron. Con Bacardí. Ajá, que el ron que usábamos era Bacardí. El de tequila, que era 2 cócteles con tequila, y uno que era dulce, que usábamos el Baileys, pero para hacer 2 diferentes cócteles con Baileys, que justo, o sea, del ron los cócteles eran un mojito y una piña colada. Sí. De tequila era un Bloody Mary. Ajá. Y ya no me acuerdo. Una paloma. Y una paloma, tal vez. Y el Baileys incluíamos nosotras hacíamos café, espresso y Chocomilk. Y Chocomilk, porque uno era como con chocolate y otro era como tipo carajillo, sí, con el café. Y de hecho compramos botellitas y todo para mandar pues lo suficiente para que tú hicieras como mi alegría, revolvieras tus cositas y ya te quedaran los cócteles, ¿no? Sí, ambas estábamos en total disposición de que este emprendimiento creciera, súper motivadas, porque invertimos en cajas para justo cuando abrieran la experiencia, invertimos en etiquetas, compramos unas botellitas de vidrio en donde poníamos el café, por ejemplo el limón era natural. Sí, lo poníamos en las botellitas. En las botellitas, sí, las botellitas era el café, el limón y ya, ¿no? Y bien sobrecitos poníamos azúcar, hierbabuena. Sí. ¿Cuántas personas nos compraron de este emprendimiento fuera de nuestro círculo? Una persona. Y me acuerdo que, no sé si te conté, pero sí nos compartieron una reseña positiva de esa compra porque compraron el de Bacardí, pero cuando compartieron la reseña y yo la vi, dije, ¡ah! Me espanté. No le enviamos azúcar. Para el mojito. Para el mojito. Ah. Sí, porque también mandábamos hierbabuena como en unas Ziplocs, o sea, todo bien. Pues si se nos olvidó, mal, tache. Sí. Pero si ustedes tienen una empresa, siempre incluyan todo en el paquete, pues sí, nosotras estábamos aprendiendo. Sí, también enviábamos, estaba bien padre porque mandábamos como si fuera un tipo recetario del paso a paso que tú tenías que hacer para crear esas 2 bebidas. Ajá, justo decía, tu paquete incluye sí, dos cócteles. Voy a escucharme bien a Lucina, pero hay un carajillo, ¿cómo se llama? Donde tú lo mezclas. Sí, sacaron como que hasta trae el shakeador, ¿no? Ajá, ese no existía. Lo sacaron de nosotros. Después de que lanzamos New Experience. Si quieren conocer de qué les estamos hablando, les dejamos en la cajita de descripción de las 2 plataformas, ya sea que nos estén escuchando en Spotify o nos estén viendo en YouTube, la página de A Lo que Velas y de New Experience para que conozcan. Ya no hacemos eso, ya se meten al link. Pero coméntenos, si quieren podemos hacer un giveaway. Que nos compren, que digan, yo les voy a comprar esta vez porque se oye increíble, porque de hecho ando ocupando un negocito, entonces para que me digan si me van a comprar, yo regreso ya sea a New Experience o a Lo que Velas. A Lo que Velas no tanto, porque ahora vamos a platicar A Lo que Velas. O sea, sí era bonito, pero era más desastre porque hacíamos las velas. Sí, pero ¿cómo nació A Lo que Velas? La verdad es que fue mi idea porque yo en algún momento vi en Pinterest, justo en pandemia, que podías hacer velas de distintos estilos, ¿no? Desde un búho, un monumento, diversas cosas. Uh-huh. Y la verdad es que lo que hice fue meterme a AliExpress o a Temu, o a cualquiera de las 2, no recuerdo muy bien, e hice mi pedido de los moldes. Me llegaron súper bien y ya después investigué cómo hacer velas que no fueran de parafina y fue cuando llegué a la cera de soya. Y dentro de la cera de soya, investigando con el vendedor de Mercado Libre, me recomendó un endurecedor, que eran como si fueran algas. ¿Nalgas? Algas. Como si fueran algas. Como si fueran algas. No pronuncio bien, ¿te das cuenta? Y ya entonces agarrabas y empezabas a disolver tu cera y le echabas un poco de nalgas. De algas.
Y entonces, después de que juntas como que empezamos ese proyecto que era nada más para Pues es in-house. que como que empezamos a hacer velas y fue un poco de ¿y qué vamos a hacer con las velas? Y entonces... Se nos ocurrió Aloque Velas, que de hecho la palabra Aloque justo nació porque era una palabra náhuatl que nosotras modificamos seguramente con una K y demás, que tenía un significado muy padre. Y también ahí, ¿en qué más invertimos? Invertimos en bolsas, porque eran unas bolsas que eran como térmicas para que no se... para que no se deshiciera. No se deshiciera. En los pablillos... Ajá, y también, o sea, como que, o sea, cuidamos mucho la estética tanto de New Experience como de Aloque Velas, porque le poníamos como una etiquetita y en la etiquetita de Aloque justo poníamos una frase, no sé si la tengas, o sea, como... Sí, mira, dice, la frase era, el fuego es la capacidad de crear, de iniciar proyectos a todos los niveles y lograr todo aquello que la creatividad pone en movimiento. Gracias por tu compra, que Aloque te inspire, te alegre y te dé paz. Estaba bien padre, la verdad. Sí, o sea, y le poníamos como que en la bolsita esta térmica con la etiquetita, o sea, estaba todo bien. Del súper, de las bolsas de papel, recortábamos tiritas justo para como que hacer hiciera... como acolchonadito también la vela y que no se rompiera. Igual, vayan al Instagram de Aloque Velas, hicimos búhos, hicimos cactos, hicimos rectángulos. Como monumentitos de, no sé, Miguel Ángel. De Miguel Ángel, tal. Bien padre. Sí, estaban muy padres. No sé por qué no nos compraban tanto. Velas nos compraron más, o sea, también dentro de nuestro círculo, o sea, mi tía compró varias velas, mi mamá, tu mamá. Sí. O sea, nos compraron más velas que New Experience, pero también como que no despuntó. Sí. ¿No? Sí, velas creo que fuera de nuestro círculo no nos compraron. La verdad es que nos sobraron un buen de velas como cuadradas con circulitos. Y esas velas las utilizamos, o sea, como que al final las decoramos para un diciembre y cada quien le dio a sus amistades. Sí, o sea, nos sirvieron también como regalos y eran bonitos regalos. Y creo que es una actividad que sí me gusta y me gustaría retomar. Hace poco vi en Instagram que la gente hace velas que parecen un postre. Por ejemplo, unos waffles. Y real se ve como un waffle. Por cierto, hacer velas pareciera muy fácil, sí. Aquí somos bien polos opuestos también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú eres más como analítica y dices, ay, esto, o sea, si yo te digo, vamos a hacer velas y vamos a vender un buen y le vamos a poner aroma y vamos a ponerle color y demás, y yo soy bien animosa en ese aspecto y tú eres más estructurada y como que analizas, oye, pues esto tal vez es un poco más complejo y demás. Y ya en la realidad tú eres más, sigues siendo como la parte más sabia. Y yo soy de las que dice, ay, no, ya se hizo difícil y ya lo dejo. Ay, no, ya se me hizo muy difícil. Sí. Ajá, claro, o sea, yo te digo como de, no, a ver, si ya decidimos hacerlo, pues no a la primera nos vamos a rendir, ¿no? Y vamos a seguir Pero, por ejemplo, velas sí es complicado hacerlo porque en donde lo hagas se hace un relajo, porque además compras para, no es para fines, cera de, ¿cómo cera es? De soya. Entonces te venden una bolsota, luego las nalgas es una bolsota y luego tus instrumentos, tienes que calentar, se te cae la cera, luego la cosa que pigmenta con un polvito que le caiga algo, se pinta todo. Eso también es un arte, o sea, por ejemplo, le echas literal una pizquita de polvo y ya fue demasiado. Tienes que llegarle al color. Sí, y también ya después investigando en internet, ya es algo que no te conté, pero para que la cera de soya es vegetal y para que no se queme, para que no se eche a perder, tienes que ponerla en una temperatura adecuada. Entonces tendríamos que haber comprado un termómetro. Ah, no, ajá, o sea, era un extra. Es todo un arte, o sea, a mí me encanta, es todo un arte y si quieren que un día les regalemos unas velas. O se las vendamos. Se las vendamos, nada más déjenme encuentro los moldes porque están por ahí. Sí, pero eso me gustaba mucho. Sí, a mí también me gustaba, o sea, como que fue una buena actividad porque fue en pandemia, entonces como que, o sea, te apartaba un poco del estrés, de la situación. Y a la vez, pues, nosotras lo quisimos hacer como un negocio que no muchos compraron, que hoy no lo entiendo porque las dos cosas que ofrecíamos eran bonitas, muy, muy cuidadas estéticamente,
y baratas hasta cierto punto. Sí, que hay unas velas que ya he visto en venta en mi pequeña pandita o mi hermosa pandita, ¿cómo se llama? La bella pandita. La bella pandita, que es muy como miniso, Ajá. pero como no tan popular, la bella pandita. Ajá. Y ya las he visto ahí como en 80, algo así, o sea, las más chiquitas como en 80. Y en otras creo que las dábamos bien baratas, en 50 pesos. Las más chiquitas 50, Ajá. luego ya más grandecitas o un paquetito 100. O sea, no entiendo por qué no tuvimos. Yo creo que no fue el canal tal vez adecuado Sí. para vender, porque además como O que el era momento. muy o el momento, pero bueno, tal vez en algún momento retomemos algún negocio de estos. Y uno de los últimos que fue en un momento tuyo hasta cierto punto de crisis. Sí. Cuéntanos de qué fue nuestro último... Fue de comida. Fue el negocio más rápido de la historia porque cuando yo no tenía trabajo ya se me estaba terminando mi liquidación. Literal me sobraban como 200 pesos míos, o sea, yo de mi propio dinero. O sea, sé que si yo alzaba la mano y te decía, oye Sandy, préstame más dinero, tú me prestabas y demás, pero yo, mi propio dinero, me sobraban 200 pesos. Uh-huh. Entonces yo necesitaba generar ingresos y no encontraba trabajo. Entonces un día en la desesperación te dije, vamos a Walmart, era un domingo, vamos a Walmart y hay que comprar unos baguettes, jamón, queso y armo unas baguettes, incluyendo compramos unos juguitos chiquitos. Fui también a un lugar a comprar para envolver los baguettes, en vez de envolverlos con una servilleta, como un de esos papelitos como muy bonitos de cuadritos. De cuadritos. Compré como 1 kilo de... De hecho, después del negocio, servilletas. Yo los ocupé 1000 veces más para... hacer. O sea, no para vender, pero como de que si, no sé, te haces un sándwich y te vas al trabajo, pues en ese papelito sí. Coqueto. Y bueno, no compré 1 kilo de servilletas, dije servilletas, ¿no? 1 kilo de bolsas. Entonces también las bolsas así se fueron saliendo poco a poco. Y entonces estaba bien padre porque Sandy, sin esperar un ingreso, porque la verdad es que tú lo hiciste más porque... Un paréntesis, Sandra descubrió en la pandemia que le gusta cocinar, o sea, es como Ratatouille, como si tuviera un Ratatouille dentro de ella. Analiza como a veces la receta, muy, muy superficial, y en tu mente empiezas como a mezclar sabores y demás, y la verdad es que la comida te sale muy rica. Entonces, Sandra dijo, yo te ayudo a hacer los baguettes, y yo le dije, va, súper. Y así al lunes a las 6 de la mañana, Sandra así la gañosita, despeinadita con Mafalda, haciendo los baguettes. Sí, sí, porque además, o sea, también una de las cosas que platicamos con la idea fue, pero que sea algo diferencial, que a lo mejor fue un poco el error de que nosotros sabíamos que era diferencial, más no los clientes. O sea, porque dijimos, no, o sea, que no sea... pues así el clásico sándwich con el jamón X y un queso así amarillo, o sea, no porque esté mal, ¿no? Pero queríamos hacer algo un poquito más algo gourmet, que nos gustara. Como, que sí dijeras, ay, que esto sabe muy rico, ¿no? Entonces como que me preguntaste, ¿qué tipo de queso? Yo, no, pues tal queso, tal tipo de jamón, como de pavo, además que sea más, pues ahora como que los que se tratan de cuidar, pues es un poquito más light, ¿no? Lechuguita, jitomatito, un aderecito, o sea, que quede un baguette rico, la verdad. Estaba muy rico. En total lanzamos 10 baguettes. y aparte me hice un letrero que decía baguette más jugo, 50 pesos. O sea, era un combo de desayuno. Pero creo que nuestro error también dentro de ese diseño fue que no puse baguette de jamón. En algún momento en la espera de la venta se acercó un señor y me preguntó, oye, ¿y qué es el baguette? O sea, ¿es un bolillo o qué es? ¿Pero es el bolillo solo así? Y ya le expliqué y dijo, mucha gente sí conoce el baguette y a unas cuantas personas no. También, por ejemplo, saludos al amigo que también nos ve y voy a hacer referencia de uno de sus comentarios. Él nos preguntó, oigan, ¿pero sus baguettes de qué eran? O sea, ya el hecho de que uno te pregunte qué es un baguette y el otro que sí conoce los baguettes te pregunte, ¿pero de qué eran? Sí, porque solo decía baguette más jugo, 50 pesos, pero sí yo creo que debía de ser baguette de jamón con queso tal, de jamón de pavo con queso mozzarella, ¿no? Por ejemplo. Y más... No, y me acuerdo ese día, o sea, fue uno de los días más
pesados y en donde la vida más me aterrizó a la realidad. Donde, voy a tocar el violín yo mientras. No, donde dices, oye, qué compleja es la vida para muchas personas, porque uno, yo me salí como al cuarto para las 7 de la mañana a vender con mi charolita, yo bien peinadita, ya no la gañosa ni No, como, es como Sandy. No. Y ya me salí súper bien y demás. Y ese día me acuerdo perfectamente que hacía mucho frío en Ciudad de México. De esos días en donde el frío se te cuela por cualquier parte del cuerpo, aunque te abrigues y te abrigues y te abrigues. Entonces eran como las 10 de la mañana, pero yo desde las 7 hasta las 10 mandaba mensajes y le mantenía informada a Sandra y le decía, es que nadie me compra. Hasta todavía pasaban los chavitos que iban a la secundaria o a la primaria con sus papás y yo les decía, o chavitas, ¿no? Y les decía, ay, estos baguettes los recomienda el Mariana, o la Rivers, o Sonic, o Barney, o, ¿sabes? O sea, como que identificaba qué tipo de personaje le gustaría. Y no, ni me compraban. Ya que me iba a meter justo una chava, como que así como que dije, ay, baguettes, muy ricos, no sé qué, y la chava solo me sonrió y se fue, o sea, se pasó de largo. Pero algo llamó la atención en ella, que se dio la media vuelta y me dijo, ¿me das uno? Y le dije, sí, y me dio mi billete de 50 pesos. Entonces yo ya me persiné, pero ya me metí porque ya llevaba muchas horas. Oye, que a mí me ha pasado a lo mejor como esta chava, que puede ser, o sea, como que tú ves y pues nunca has visto a la persona, ¿no? Que está vendiendo, entonces como que pasas de largo, pero tal vez algo la sensibilizó de, ay, pues está vendiendo baguettes, o sea, y se ven bonitos, o sea, o sea, su charolita está padre. Pues igual, en lugar de comprarle hoy a Doña Pelos, le voy a comprar a Doña Yun. Lagañas. No, porque no estabas lagañosa. No, a Doña Yun, su baguette, o sea, y me cuesta lo mismo. Y buena onda se regresó a probar, ¿no? Y estuvo bien. Sí, porque la verdad es que pues, no, al final no es porque los haya hecho Sandy, pero estaban bien ricos. Sí, porque nos tocó, como sobraron 9, sí. De 10 sobraron 9. Y sí nos comimos uno y uno, ¿no? Sí, y tampoco iba a salir al siguiente día con esos mismos baguettes porque es comida y si ya no me lo compraron en ese momento, que tal vez pudieran haberlo degustado de distinta manera, al siguiente día puede ser que el pan hubiera estado ya más seco, la comida ya no iba a saber de la misma manera. ¿Qué hicimos? A los vigilantes que están en donde vivimos, como que dimos un rondín para cazarlos, identificarlos y les invitamos de desayuno pues el paquete completo, el baguette con... O sea, el combo, el con combo, el jugo. Con el jugo o sea, se fue bien utilizado porque ellos desayunaron eso, nosotras comimos cada quien uno también y estaba rico. Yo llegué a mi casa, me comí mi baguette y me acosté en mi cama a llorar y ya. Sí, porque al final como que era un momento de vida en donde muchas cosas no fluían. Sí, como que te desmotivó. O sea, ahí es un consejo para quien está emprendiendo o quiere vender algo así. Y el mismo amigo que nos dijo, ay, pudieron haber puesto baguette de jamón y todo, dijo, pero es que, o sea, también, o sea, ¿cuánto tiempo fuiste? ¿Un día? No, o sea, es que hay que ser más constantes. Porque pues te tienen que conocer los clientes y todo, y sí, o sea, el consejo es de no se rindan y también yo pensaba, pues claro, como la chica, a lo mejor es la primera vez que te ve y ya tiene algo que compra que es más conocido, entonces van a pasar 3, 4 días para que se anime a comprarte, luego para que te pruebe, luego para que ya sea su consentido y a lo mejor tardas 1 mes y medio en que ya tengas clientela, ¿no? Pero también para ti, en específico, no eran momentos buenos y te desmotivó completamente porque además tu expectativa, porque lo que nos contabas hace ratito, o sea, salí a vender café y me fue muy bien, luego saqué, pues, o sea, vendí todo, ¿no? O sea, vendí todo mi termo y así, entonces sales y vendes un baguette y ya fue así al último momento. En 4 horas, ¿no? En 4 horas, ajá. 7, 8, 9, 10, pero como que te desmotivaste, o sea, si ya venías como desmotivada por tu situación y dices, sí, solo vendí uno, claro, no era un momento para como que
tú sacaras fuerza de otro lado y decir, mañana vuelvo a salir con otros 10, ¿no? No, ya no. O sea, como que ya dijiste, Sí. no. Ya, a la chingada todo. Que pase lo que tenga que pasar. Ya me gasté mi dinero y ya. Entonces ese fue nuestro emprendimiento que terminó más rápido. Duró 3 horas o 4. Sí, después de ahí dejamos pasar bastante tiempo, no hubo ningún emprendimiento porque llegó un momento en donde trabajábamos juntas, no, yo no te reportaba directamente, sin embargo teníamos un proyecto juntas en el tema de capacitación de mi lado y tú de tu lado recursos humanos, entonces hacían match porque ambas compartíamos el mismo indicador y yo te daba el servicio de ese indicador. Sí. Entonces creo que como que no había una necesidad de crear un proyecto, ¿no? Después pasó lo de los baguettes, después ya... Pues ya, o sea, como que tú tomó su tuviste, como que cada quien andaba en lo suyo y hasta ahora nos animamos a hacer el mejor proyecto del mundo que es Tu tu dúo dúo favorito. favorito. Y que no estamos vendiendo nada, no necesitan comprarnos, solo necesitan darnos like, comentar y con eso va a subsistir por mucho tiempo. Oye, hace ratito mencionaste que tú no eres una persona que sabe vender. Sí, bueno, no, justo como que quise Vender un producto. Sí, quise hacer como sí, no, me cuesta trabajo vender algo como de que te vendo este termo, te vendo este libro, pero creo que sí mencioné que sí soy persuasiva, o sea, al final de cuentas también confío en mis conocimientos y en las cosas que sé, y sí creo que cuando platico con alguien puedo convencerlo, no de una mala manera, sino porque tengo los argumentos suficientes y pues al final eso hoy en día también se conoce como vender porque estás vendiendo una idea. Entonces que eso sí. El claro ejemplo soy yo, soy yo, porque yo trabajé para Sandra 2 años sin sueldo, 2 años. Suena muy fuerte si lo dices de esa manera, suena así como impactante, pero si ya lo vemos desde otro lado, me pagaba con souvenirs y yo encantada de la vida porque en ese momento... Y con experiencia, yo estudiaba, sobre todo. Yo estudiaba, entonces en mi casa me daban mi dinerito para mis pasajes y entonces no tenía ningún tema en ese momento. Sin embargo, gracias a esa oportunidad de 2 años, fue como de esas pocas oportunidades que la gente tiene para aprender. Sí, pero justo ahí te va, ¿no? Tú lo acabas, o sea, ve cómo lo vendiste tú. Sí. Trabajé 2 años gratis, yo te lo vendo mejor. No, pero yo me lo compré. No, por eso, bien. Sí, trabajaste no hay necesidad de venderlo distinto. No, o sea, como que trabajaste dos años, pero como ganando una experiencia en una muy buena empresa y eso te dio tablas para, o sea, como para despuntar tu carrera, ¿no? Profesional. Sí. Entonces, Sandy vende justo proyectos, vende ideas, vende, pues al final en ese aspecto. Sí, y ya, o sea, entonces como que también caso talentos como la señorita. Entonces, con historias de éxito, sueldo duplicado. Sí, no, porque hay mucha gente que seguramente de tu alrededor ha sido un talento casado por ti. Sí, de hecho, o sea, me han comentado, creo que sí hay gente que sigue nuestro podcast y que nos ve, que fueron talentos también reclutados por mí en algunas empresas y que pues la supieron hacer bien, que son buenos talentos. Pongan en los comentarios si usted allá en casita, duolover, favorito, favorita o favorite, fue reclutado por Sandy Salazar y ponga en los comentarios, yo soy el talento. Hashtag, yo soy el talento. Hashtag, yo soy el talento. Muchas gracias por ver este episodio, por escucharnos. En el próximo episodio, bueno, no en el próximo, pero en próximos episodios también queremos platicar sobre emprendimientos de ustedes que nos ven allá en casita. O sea, si tienen algún emprendimiento que quieren que platiquemos, que probemos, no necesariamente nos lo tienen que regalar o que digan, ay, te mando mi y para que lo pruebes, ¿no? O sea, platíquenos de él y los podemos comprar. Y díganos conocerlos. ¿Cuál es la manera en la que se puede comprar? ¿No? Por ejemplo, ahorita les platicamos de Canasta Rosa. ¿Por dónde se compra con ustedes? ¿Por medio de su Instagram? ¿Por Amazon? ¿Por Mercado Libre? ¿Por WhatsApp? Nos lo entregan en algún metro. Ajá. Y nosotras vamos, lo recogemos, lo compramos y lo probamos en episodios en el futuro para que también platiquemos qué están emprendiendo ustedes. Y ya platicamos de emprendimientos que siguen en pie.
Así es. Y muchísimas gracias por ver este episodio nuevamente. Pónganos like, coméntenos mucho, por favor. Recuerden este hashtag, yo soy el talento. Y yo soy Sandra Salazar. Yo Yuno en Raya. Y juntas somos tu dúo favorito. Bye.